Ok. Gracias, Señor, por esta oportunidad de platicar con mi hermano Tomás y mi hermano Richard. Y gracias porque sabemos que ah, tú estás en control de todas las cosas y queremos que esta conferencia que viene también sea de bendición a tu pueblo. Gracias por la oportunidad de platicar y poder compartir con otros el propósito, el objetivo que vamos a tener y que tú bendigas, Señor, todo este esfuerzo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Vamos a dar unos segunditos para que están los hermanos. Antes de poder empezar así en pleno. Natán, ¿cómo has estado? Dime, ¿cómo te fue? ¿Fuiste a Canadá, a Colombia? ¿Fuiste hasta por debajo de agua y no sé para dónde? Sí, bien, bien. Sí, anduve en varios lugares eh, con varios hermanos, varias conferencias. Ha sido un mes eh, muy ocupado. Tuviste una conferencia sobre escatología en Colombia también, ¿verdad? Sí, sí, en Ahí fue. Colombia fue de alguna manera la presentación del libro oficial. Wow. Entonces, Oh, qué bueno, qué bueno. ujú. Nosotros estamos muy emocionados de tenerte acá en noviembre 18 y 19. La verdad que va a ser una conferencia muy importante y edificante para la iglesia y para muchos de los hermanos. Y también por ahí estamos trabajando duro para poder tener una pequeña sorpresa para los hermanos. Pastor Richard, ¿cómo está? Muy bien, por la gracia de Dios. Emocionados por la conferencia que ya hace un par de meses parecía que estaba muy lejos, pero ya está aquí, ya un par de semanas ya estamos, estamos listos. Ahí sí que estamos en los últimos días. Natán, ¿qué se siente? ¿Qué se sintió ver este libro que has estado trabajando por tanto tiempo? Finalmente, que ya está, bueno, ya salió para cierto público en Colombia y muy pronto ya va a salir a la venta para el público. Y quiero que muestres, por favor, el libro ahí. Wow. Aquí está, y esto también cuando lo publicó Poema el otro día, hay algunos cambios a la portada van a estar, eh, o sea que en la versión que viene va a ser un poquito diferente, pero bueno, básicamente este es el libro. Y este es el que se distribuyó en Colombia. Entonces, Sí, veo eh, que es, es colombiano. una versión especial previa que se hizo. Sí. Y dices que este libro es un poquito más corto que el que se va o es del mismo tamaño. Es el mismo tamaño. Lo que pasa es que sí hubieron algunos cambios que hicimos de último momento. O sea, después de la conferencia de Colombia, todavía la siguiente semana estábamos haciendo algunos ajustes. Entonces, la versión final tiene algunas diferencias, pero en general es igual. O sea, es básicamente el mismo contenido. Wow, qué bueno, qué bueno. Sí, el libro está muy bueno. Yo la versión que yo tengo es una versión digital y es una Mm. versión no, no está tan editado me imagino como el que va a salir ahora en Poema. Pero bueno, Claro. sin más conversación, a Pastor Richard, ¿le gustaría hacer alguna clase de comentario para empezar? Sí, una de las preguntas que me han hecho, ¿por qué una conferencia de escatología, no? ¿Por qué escatología? Ajá. Cuando comenzó el año 2020, ya a finales del 2019, comenzamos en la iglesia local, comenzamos a estudiar esto porque muchos hermanos me pidieron, pastor, puede hablar un poquito de escatología. Y estábamos hablando de escatología y en eso cuando pasó lo de la pandemia, se desató todo lo de la pandemia y tuvimos que cambiar la dinámica de estar todos juntos a ir a los estudios bíblicos en línea
que los primeros estudios bíblicos no eran tanto estudios bíblicos, eran más palabras de ánimos para los hermanos y todo eso. Y bueno, ahí se quedó un poco todo frenado porque dije, no creo que sea conveniente hablar de escatología con todo esto que está pasando la pandemia, que si la madre de Cristo, que si la bestia, que si Cristo viene, que si va a ser... Mejor vamos a parar. Y justamente fue en esos tiempos después, cuando ya más adelante de la pandemia, cuando alguien me compartió un video de Natán dando, me parece que era como una especie de, no creo que era de debate, pero presentaciones de los diferentes puntos de la escatología, y me gustó, y dije, me voy a comunicar a ver si tengo suerte que me responda, ¿no? Y le mandé un mensaje por Messenger y la sorpresa fue que sí, me respondió. Bueno, y ahí comenzó la conversación de escatología. ¿Y por qué escatología? Porque yo creo que es un tema relevante, es un tema importante. Algunos dicen, bueno, no importa tanto la escatología, lo importante es estar preparados. Y eso, sí, eso es verdad en cierto punto, pero tampoco uno se puede preparar mucho si uno desconoce de qué se está preparando y para qué, ¿no? O cómo. Entonces, esa es la escatología. Cuando hablamos de escatología, a veces decimos, bueno, las diferentes posiciones que hay, hablamos de amilenialismo, postmilenialismo, premilenialismo, dispensacionalismo, y dentro de todo eso, todas las diferentes, opciones y ramas, Sí. ¿no? Pero la que a mí más me preocupa es la que yo llamo el sensacionalismo o la escatología de Hollywood. Esa es la que más me preocupa, que lamentablemente yo diría que no quiero generalizar, pero creo que muchas veces es la pobre escuela que la mayoría de los evangélicos han recibido, ¿no? De escatología, Left Behind, o Dejados Atrás, o el libro, o esto, o el otro, que tiene más yo digo, más de bíblico, tiene más de ciencia ficción que de bíblico, ¿no? Entonces, todo eso, yo dije, bueno, sería bueno tener una conferencia de escatología, en primer lugar, pensando a nivel congregacional, a nivel de Iglesia Emanuel, y dije, bueno, ¿por qué también no abrirlo para aquellos que viven en el área que quisieran ser parte de esta bendición? Y cuando hablo con el hermano Natán, justamente me dice, mire, está por salir el libro, en los próximos meses va a salir el libro que escribí, y yo dije, va a ser muy bueno. Entonces, esa es la razón por la que, una de las razones por las que decidimos tener la conferencia, porque creo que es muy importante, y más en estos tiempos donde uno escucha tantas cosas, y uno dice, bueno, yo creo que es importante hablar de esto. Esa es una de las razones. Y bueno, si puedo agregar aquí algo, Sí. creo que el libro está saliendo en un buen momento porque ha habido un interés renovado en la teología reformada y muchas iglesias están descubriendo la teología reformada. Y esto ha venido ya por varios años, pero junto con descubrir la teología reformada, lo que ha pasado es que también mucha gente está descubriendo que hay otras posturas de escatología que ni siquiera sabían que existían. Entonces, mucha gente creció con una postura, es lo que les enseñaron toda la vida, y ni siquiera sabían que existían otras posturas. Entonces, he descubierto que en los últimos años, mucha gente ha mostrado mucho interés en saber qué es lo que proponen estas otras posturas, cuáles son las bases bíblicas, y muchos están cambiando su postura. Ahora, no es mi objetivo necesariamente el que la gente cambie su postura, pero sí que sepan qué dicen las otras posturas, que las entiendan bien, antes de decidir cuál postura quieren tener. Porque creo que sí, es importante conocer las diferentes perspectivas y que si vas a estar en desacuerdo con algo, por lo menos entiendas con qué estás en desacuerdo. Entonces, yo me siento con el derecho
de estar en desacuerdo con la postura dispensacional, porque la entiendo y crecí con ella. Es la postura que me enseñaron en la iglesia, es con la que crecí, y es más, es la postura que me enseñaron en el instituto bíblico donde fui, que es el Instituto Bíblico Moody de Chicago, que es una escuela dispensacional. Entonces, entiendo perfectamente los argumentos, entiendo lo que proponen, estoy en desacuerdo y trato de explicar eso en el libro de una manera amigable, de una manera conciliadora también, no tratando de pelear, simplemente diciendo, estas son las bases que yo veo que la Biblia nos muestra y en base a eso tengo esta postura. Entonces, he descubierto que ha habido un interés renovado en la gente de estudiar este tema y que crecientemente hay un cambio en mucha gente. La mayoría de amilenialistas que yo conozco hoy vienen del dispensacionalismo, crecieron con el dispensacionalismo, ese es su trasfondo. Entonces ha habido un cambio, sí ha habido un cambio, junto con la teología reformada en general, ha habido un cambio y los que no han hecho ese cambio, por lo menos están abiertos, por lo menos ahora saben que hay otras posturas que no son herejes, que tienen bases bíblicas y por lo menos están reconociendo eso. Y por eso es que creo que el libro está saliendo en un buen momento, porque ahorita hay un renovado interés en el tema, que hace unos años a lo mejor la gente ni siquiera sabría que había otras posturas. Ahora lo saben y hay más interés en estudiar este tema que antes. Yeah. Y otra cosa que creo que es importante y que me gusta mucho es que tenemos un libro escrito por un hispano, para hispano. La mayoría de los libros, no quiero decir todos, pero la mayoría de los libros que tenemos en cuanto a escatología, especialmente en cuanto a escatología reformada, son traducidos del inglés al español, es decir, de escritores anglosajones que se tradujeron al español. Y muchas veces, ¿sabe? Como la gente piensa, ¿no? Esto es algo que viene de Norteamérica y que lo quieren poner porque yo también fui formado en una iglesia dispensacionalista, que eso es lo que enseñaba. Me acuerdo que cada vez que se predicaba del rato, yo no podía dormir esa noche, porque yo decía, si viene el Señor, yo me quedo. Creo yo que una de las cosas que a mí me gustaría decir es de que no es que nosotros estemos atacando al dispensacionalismo, y no, porque hay otros puntos o otros puntos de vista en cuanto a escatología. Sin embargo, porque el dispensacionalismo es el que es predominante en el habla hispana, es la razón por la que seguimos hablando del dispensacionalismo. Es el que... Yo creo que Tomás tal vez se acuerda cuando llegó a la iglesia, a nuestra iglesia, justo me tocó enseñar algo de eso y Tomás casi le da un ataque al corazón, pobrecito. Ya me sacaron los trapitos al sol. De verdad, yo sí vengo de un trasfondo dispensacionalista, pero Pastor Richard tuvo muchísima paciencia conmigo. Pero yo dije, yo quiero saber qué es lo que ellos creen para poderlo debatir. Y pues en realidad, no se puede debatir con la palabra de Dios, hermanos. Y eso es lo único que voy a decir. Una cosa que me viene a la mente es algo que dijo R.C. Sproul, que para mí es uno de los grandes teólogos que nos ha dado nuestro tiempo. Él dijo, no importa qué posición escatológica tengas, las tienes que tener mucha humildad. Yo creo que también enseñarla con mucha humildad, porque al final el único que conoce el futuro es el Señor. Pero eso no significa que podemos estudiar escatología y como yo digo, ¿no? A veces están las diferentes posiciones, exceptuando algunas que yo considero que sí no son tan bíblicas, pero por lo general lo tenemos que tener con mucho respeto, y yo tengo muchos hermanos que son dispensacionalistas o señalistas históricos, y somos hermanos, somos pastores, podemos hablar, podemos compartir, pero lo importante también, lo que yo quería decir en cuanto a la conferencia, que el 90% de las personas que se han inscrito para la conferencia son miembros de Iglesia Emmanuel. Van a venir algunos pastores de México, del área aquí del norte de México, algunos pastores de Arizona,
algunos pastores acá de Bakersfield, acá al norte de California. Lo importante no es cambiarle la posición a nadie y decirle, si no crees esto, estás perdido, sino aprender y escuchar es muy importante. Aunque yo sí creo con toda humildad, como lo dice Arce Sproul, que un buen entendimiento de la escatología, creo que también te ayuda opinión, ¿no? Te ubica en muchas otras cosas que tienen que ver porque en la palabra del Señor nada está desconectado. Yo creo que todo está conectado, ¿no? Sí, Así es. y para agregar a lo que está diciendo mi hermano Richard, cuando David Adams me propuso este proyecto, que fue en el 2019, ese fue el año en el que hablamos acerca de escribir este libro, y una de las razones, o sea, retomando este tema de algo escrito por hispanos, nos dimos cuenta que lo que se había escrito desde una perspectiva amilenial realmente ha sido muy poco en el mundo hispano. O sea, como decía mi hermano, mucho ha sido traducido. Entonces, que nosotros supiéramos, realmente el único que había hecho algo, y eso fue en los 70s, fue José Grau. Um, y José Grau, de hecho, lo cito bastante en el libro, um, y me parece que es prácticamente la obra previa que hay a de alguien desde Latinoamérica en España, pero de alguna manera escribiendo en español directamente. Y eso es bueno porque, otra vez, quieres mostrar en toda la teología que enseñamos en nuestras iglesias, quieres mostrar que no es, la teología no es algo cultural, o sea, no es algo que importas de otro país y como que, esto es lo que creen en Estados Unidos o esto es lo que creen en Europa. Quieres mostrar que es lo que enseña la Biblia. Y entonces es bueno cuando maestros y teólogos de los mismos países están enseñando y están escribiendo para mostrar que no es teología importada, es teología que viene de la Biblia. Y claro, siempre tiene sus matices el poder explicarlo desde una perspectiva latinoamericana. Y además, agregándole a eso, todos sabemos que siempre va a ser mejor leer algo en el idioma original en el que fue escrito y no una traducción. Porque siempre hay algo que se pierde un poquito en la traducción, que por muy buenos traductores que tú tengas, va a ser difícil comunicar exactamente lo mismo y de la exacta manera que el autor quería comunicarla. Entonces, aunque hay muy buenas editoriales como Poema que traducen muy bien los libros y la verdad hacen un muy buen trabajo, no hay como leer en el idioma original. Y creo que esa es una de las ventajas de poder hacer un proyecto como este. Nada más para agregar a lo que estaba comentando. Sí. Ya, creo que es importante. La teología no es algo cultural, aunque siempre en la exposición puede haber aspectos culturales, pero por lo general a veces también pasa que a veces dice, bueno, esa es mentalidad de Norteamérica, o suele pasar, ¿no? Y entonces me alegra mucho, me da mucha alegría que estemos en este tiempo teniendo autores hispanos que están escribiendo, y especialmente, como decía Natán, en el contexto reformado, que está teniendo tanto, no sé si sería la palabra correcta, auge, o ahora la gente está interesada en Latinoamérica, y eso yo creo que es un libro que viene en un tiempo muy importante. Y algo que yo hice en el libro, nada más para explicar también, obviamente cito muchísima gente a lo largo del libro, pero ningún libro que yo había leído tenía todo lo que a mí me gustaría ver en un libro de escatología. Entonces, básicamente lo que yo terminé haciendo es armando un libro, tomando
todo lo mejor de lo que yo he leído, citándolo y tratando de darle una estructura cronológica dentro de la historia redentiva de la Biblia, empezando por la preparación para la primera venida y yéndonos hasta la segunda venida y lo que inaugura la segunda venida. Pero tomando todas las piezas, digamos, es como cuando, bueno, en los años en que yo crecí, en los años 80, cuando querías llevarte tu música, grababas un cassette, ¿no? Con todas tus canciones favoritas para que tuvieras ahí Sí. tu playlist Mm, personal, ¿no? Y que eran las que más te mm. gustaban. Es básicamente algo de lo que yo he hecho en el libro, es tomar mis cosas favoritas de otros autores también y de otros libros y recopilarlas y armarlas dentro de este libro como un recurso, ¿no? Para la iglesia. Sí, y eso iba a ser mi siguiente pregunta. En esta conferencia que vamos a tener en noviembre 18 y 19, acá en California, en Iglesia Reformada Emanuel, eh, ¿qué clase de temas podemos esperar escuchar? ¿Cuáles son los temas que tú me puedes decir? ¿Sabes qué nos espera estos temas para poder meditar juntos? Um, Tengo que tratar de acordarme bien, porque estuve platicando con Richard sobre esto y tratando de ver cuáles eran los temas, pero algunos de los más controversiales son algunos de los que queremos tocar, porque son los que a veces causan más confusión. Y entonces el poder tener una conversación y si podemos ayudar a aclarar algo que para la gente es muy vago, muy ambiguo o muy raro. Por ejemplo, vamos a estar hablando Se cortó. de Apocalipsis 20. Natán, se cortó un poco tu... Es que estaba entrando una llamada, perdón, eh, creo que tengo que silenciar esto aquí. Con que no sea la llamada final. este, pero, ¿ya me escuchan? Sí, sí. 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 Entonces, el reino milenial de Apocalipsis 20 obviamente es uno de los más controversiales. ¿Qué significa Satanás es atado? ¿Qué significa que reinaremos con él por 1000 años? ¿Y qué significan las dos resurrecciones que son mencionadas en ese capítulo, que es la primera y la segunda resurrección? Si podemos aclarar esos puntos, por lo menos explicar cuál es la postura que, que tengo en el libro, si podemos ayudar a la gente a entender cuáles son las bases hermenéuticas. Y vamos a empezar con eso, de hecho, ahora que lo pienso. El primer Sí. día, el viernes, vamos a hablar de las bases hermenéuticas. Y le dije al hermano Richard, creo que ese es el lugar donde siempre tienes que empezar. Capítulo 1 del libro es sobre las bases hermenéuticas. ¿Cómo leemos Apocalipsis en cuanto a su naturaleza simbólica? ¿Cómo leemos Apocalipsis en cuanto a si es un libro que nos narra eventos pasados o futuros? ¿Y cómo leemos Apocalipsis en cuanto a la cronología? Es decir, si es cíclico o es cronológico. Que de hecho veía a alguien que comentaba en los comentarios ahí que R.C. Sproul era postmilenialista. R.C. Sproul era una combinación de postmilenial y amilenial, porque cuando tú lo oyes hablar de esa parte del milenio, habla como amilenialista. Pero cuando habla acerca de Apocalipsis, habla como postmilenialista porque lo trata muy preterista, tanto Apocalipsis como Mateo 24. Entonces, nada más para aclarar ese punto, él es su propia categoría, creo. Sí, sí. Este, Y una de las cosas también que caben recalcar es de que estas diferencias de amilenialismo y posmilenialismo, de cierto periodo de tiempo hacia acá se ha hecho la diferencia. Así, por ejemplo, los puritanos, hay puritanos que no sabemos si eran amilenialistas o posmilenialistas porque tenían las dos cosas. De repente había que adivinar, por ejemplo, es de Charles Hodge, ¿verdad? Mucha gente sabemos de que Charles Hodge era postmilenialista y hay muchos que dicen que era milenialista por ciertas cosas que decía. Entonces yo pienso que es lo mismo con R.C. Sproul.
R.C. Sproul, yo he escuchado mensajes donde digo, este señor es milenialista y no me puede sacar de ahí. Y de repente le preguntan si es milenialista, postmilenialista, y dice, ya ni yo sé. Entonces, hay que ser un poquito también, como decía el pastor, humildes en cuanto a eso. Y otra cosa que me gustaría también recalcar es de que nosotros creemos esas cosas no porque R.C. Sproul lo cree, o porque Charles Hodge, o porque James White, o John MacArthur, o todas esas cosas. Porque entonces ya estamos creyendo cosas por tradición o porque tal persona lo cree, yo lo creo. Entonces es importante lo que estabas diciendo, Natán, y creo que todo esto tiene sentido en cuanto al tema que te referías, porque entonces tenemos que encontrar la base en la Biblia. Entonces nuestra creencia, nuestra hermenéutica, nuestro exégesis tiene que ser basado en la Biblia. Claro. Y entonces creo que ese es un punto muy importante, y es un lugar muy bueno para partir, y que nuestras creencias sean formadas por la palabra de Dios. Así es. Hay algo también que es importante que la gente sepa, y es que todas las posturas tienen sus propias variantes, todas. Entonces, aún dentro del milenialismo hay varias opiniones sobre varios temas que varían. En general va a haber un consenso y sí va a haber más unidad entre las personas que mantienen esa postura, pero hay variantes. Entonces, todas las posturas las tienen. Sí. Aún en el dispensacionalismo hay muchísimas variantes Sí. en cuanto a la gran tribulación, que va a ser uno de los temas que va a tratar. Va a ser Ajá. antes del El arrebatamiento, rapto. después. Tenemos muchísimas variantes. Yo creo que de todas las variantes, la que sí, a la mayoría, bueno, de los cristianos bíblicos, tal vez estamos en completo desacuerdo en lo que se llama el preterismo, ¿no? Que dice, bueno, ya no esperemos nada, que todo pasó. Preterismo total, ¿no? El preterismo total, porque el amilenialismo, diríamos que podemos ser preteristas parciales, si se usa esa palabra, pero el preterismo total, ahí sí, hay, Sí, creo. inclusive el preterismo total, hay algunas variantes que hasta inclusive niegan que va a haber una resurrección futura. Ah, Y que la segunda venida ya sucedió. sí, Bueno, ese es el extremo, ¿no? sí, sí. Natán, ahora me gustaría que te tomaras unos segunditos si pudieras compartir con nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre el preterismo parcial, el preterismo así completo, Total. y total, y cómo cae, en el amilenialismo? ¿Cómo es que nosotros podemos creer en el preterismo parcial sin caer en esa trampa que es el preterismo total? Bueno, el preterismo normalmente está haciendo referencia a eventos antes de la segunda venida. Entonces, por eso es que puedes tú ser amilenial y tener una pura en donde ves mucho de Apocalipsis como eventos ya cumplidos. ¿Sí me escuchan? Sí. Creo que está. Puedes ver mucho de Apocalipsis como eventos que ya se cumplieron y todavía será amilenial, porque el amilenialismo se distingue particularmente en qué sigue después de la segunda venida. Y en eso estamos de acuerdo a milenialistas y postmilenialistas, que ya es la restauración de todas las cosas, los cielos nuevos y tierra nueva. Pero en el preterismo, en particular cuando estás viendo pasajes como Mateo 24, y ahí es donde surge mucho del preterismo, que es qué, eh, qué significa cuando dice que vendrá el Hijo del Hombre, y lo que muchos pensarían que es la segunda venida, lo consideran dentro del preterismo como una profecía sobre lo que sucedió en el año 70 de la destrucción del templo. Entonces dirían, esa venida del Hijo del Hombre es su venida en juicio contra la nación de Israel. En eso radica la mayoría de lo que el preterismo propone, es que realmente sí se cumplió lo de Mateo 24 o no, o es futuro.
yo veo fortalezas en el preterismo en cuanto a que es aplicable el texto a su audiencia original. Eso es donde tienes una fortaleza muy significativa, porque estás leyendo un mensaje que fue dado, por ejemplo, en el caso de Apocalipsis, a 7 iglesias, y te tienes que preguntar cómo lo habrían entendido ellos, cómo se cumplió para ellos lo que se estaba profetizando. Y el preterismo tiene esa fortaleza de darle esa relevancia, es decir, esto es lo que ellos experimentaron. Y el futurismo lo ve como algo que todavía no ha sucedido. Entonces, lo que yo propongo en el libro, llamamos idealista, que es una mezcla de preterismo y futurismo, porque estamos hablando de que el texto se cumplen en una manera muy real para todas las generaciones de cristianos de todos los tiempos. No, no es solamente para la primera generación y no es solamente para la última generación, sino es para toda la historia de la iglesia. Y creo que esa es la postura, creo yo, más fiel al texto, más fiel al propósito por el cual son escritas estas profecías, que es para la iglesia. Y el limitarla a un periodo específico me parece problemático porque entonces lo haces irrelevante el texto a todos los demás. Tanto el futurismo como el preterismo pueden caer en eso. El preterismo puede hacerlo irrelevante para nosotros hoy porque ya pasó, y el futurismo puede hacerlo irrelevante para nosotros hoy porque todavía no ha pasado. Entonces, pues, ¿qué importa? Porque no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo. Entonces, el idealismo creo que mantiene ese balance que es necesario en las escrituras. Y G.K. Beale lo propone como idealismo ecléctico, que significa que sí hay algunas cosas que se cumplen específicamente en el pasado y algunas cosas que se cumplen en el futuro, pero es muy poco. O sea, la mayoría es para todos los cristianos de todos los tiempos. Sí, sí, y creo que eso viene, bueno, pudiéramos hablar sobre el Antiguo Testamento y ver los mismos ejemplos en el Antiguo Testamento. Pastor Richard, ¿tiene algún comentario sobre eso? Por cierto, hay alguien que está comentando eso, si los amilenialistas son preteristas parciales o no. Y ese es donde hay una variedad dentro del amilenialismo. Hay algunos que serían más preteristas que otros. Sí. Depende con qué amilenialista estás hablando. Y yo creo que los peligros están, o no los peligros, pero los excesos están en los extremos, ¿no? Unos ven todo en el futuro, nada ha pasado, a ver qué es lo que va a pasar, y otros dicen, no, ya todo pasó. Entonces, es peligroso caer en esos extremos. Otra cosa que quería decir ya como un comentario más pastoral, hay gente en nuestras congregaciones que dice, yo me asusto con toda esa terminología que se usa, preterista, futurista, idealismo eclesiástico, todo esto. Y lo que yo le digo que no se asusten por toda esa terminología, porque cuando estudiamos escatología, que simplemente escatología significa hablar de las cosas de los últimos tiempos, de la venida del Señor, es algo muy práctico. Como decía, me gusta que el libro se llame Escatología Práctica, viviendo los últimos tiempos hoy, que yo creo que estamos en un escenario que crea bastante incertidumbre. Muchos. Yo hablaba con una persona en estos días sobre lo que está sucediendo, por poner un ejemplo, lo que está sucediendo en Ucrania, en Rusia, y dice, bueno, si Rusia tira un misil de corto alcance, un misil de corto alcance nuclear, esto va a hacer que los otros países respondan y donde se desate una guerra nuclear, el fin de la humanidad, ¿no? Entonces, hay un ambiente de tensión, y yo creo que lo que tenemos que entender es que la palabra de Dios, y cuando estudiamos la escatología, no es para traer temor, para traer miedo, como sucedía, por lo menos, no sé si en todos los casos, pero sucedía cuando yo era joven. Ahí apareció Seba. Cuando yo era joven y se hablaba de esto, ¿no?
sino que para traer confianza. Yo creo que el libro de Apocalipsis se escribió para dar esperanza, confianza y seguridad a los creyentes que estaban pasando en ese tiempo, ¿no? Sí. Cuando escucho qué va a pasar en los próximos años con todo el liberalismo, con todo lo que está pasando, bueno, va a pasar lo que ha pasado en todos los tiempos. En los tiempos del Imperio Romano, en los tiempos del sangriento Nerón, los cristianos tenían esperanza y se mantenían en la esperanza y en la confianza que la palabra de Dios les daba. Y yo creo que así ha sucedido en todos los tiempos y va a suceder en todos los tiempos. Nuestra esperanza, la palabra de Dios está justamente para eso, ¿no? Para traernos confianza y esperanza y seguridad. Así que toda esta terminología no los tiene que asustar y es bueno aprenderlas. Yo creo que van a aprender mucho en la conferencia en estos 2 días acerca de todo eso y van a tener la oportunidad también de hacer preguntas, ¿no? Sí. De hecho, Antes están poniendo ya algunas preguntas. Sí, antes de poder llegar a las preguntas, si tienen alguna clase de pregunta en los comentarios lo pueden poner, ahorita los vamos a leer. Antes de llegar a eso, Pastor Sebastián, ¿cómo estás? Bien, contento. Me siento el más pequeño de todos acá, conectado desde Miami. Un poquito tarde, perdón, pero un gusto conocer a Nathan, que no lo conocía. Sé que en unas 2 semanas ya nos vamos a conocer personalmente. Y bueno, feliz de estar compartiendo con ustedes este tiempo para aprender, ¿no? Por supuesto. Saludos, hermano, mucho gusto. Igualmente, saludos. Sí, Pastor Sebastián va a estar con nosotros en la conferencia, pastoreando una iglesia joven ahí en Miami y bueno, llevando también el mensaje a través de las redes sociales y eso, así que va a ser un lindo tiempo aquí. Sí. Dice el Pastor Sebastián que se siente como el más chiquito, pero la última que estábamos en persona es más alto que yo, entonces... No, era el pelo. Yo tengo el pelo grande y por eso parece que estoy chiquito. Bueno, entonces, para poder poner todo en una cápsula, todo lo que hemos ya cubierto, estábamos hablando un poco sobre de lo que vamos a hablar en noviembre 18 y 19 en nuestra conferencia acá en Paramount. Va a ser en Iglesia Reformada Emanuel. Vamos a empezar el viernes y concluiremos el sábado. Muy, muy bueno. Ya estábamos hablando sobre algunos temas de los que se va a hablar ese día. Pastor Nathan nos estaba dando una pequeña hipnosis de eso. También Pastor Richard nos estaba diciendo la importancia o la razón por la que estamos haciendo esta conferencia, y es porque en realidad es necesaria, porque en realidad ¿cómo vamos miren, yo siempre he dicho, ¿verdad? Y no solamente lo digo yo, sino que entre más conocemos al Señor, mejor le adoramos. Y eso es una realidad, y eso tiene que ser una realidad para todo cristiano, de conocer más profundamente al Señor. Y no sabemos todos los detalles, y creo que de ahí vienen toda esta clase de división o de variantes, como dice el pastor. Lo que sí les puedo decir de que tiene menos variantes que el COVID-19. Entonces, hay que tener en mente de que estas son conversaciones en casa. Estas son conversaciones entre cristianos. Esto no estamos hablando, claro, estamos hablando sobre el postmilenialismo, amilenialismo, el premilenialismo histórico, también el dispensacionalismo. Podemos nosotros convivir con ellos porque las fundaciones o los fundamentos son los mismos. Y en realidad servimos y adoramos al mismo Señor. Y en cuanto llegamos a esto, como decía el pastor Richard, que Archie Sproul decía, de que hay que ser muy humildes, porque en realidad nosotros no sabemos, pero el Señor sí. Y una cosa es segura, es de que el Señor reina, y reinará. Entonces, Pastor Sebas, gracias por acompañarnos. ¿Hay alguna clase de pregunta? Veamos acá. Aquí creo que vi unas preguntas. Uno dice, ¿transmitirán la conferencia por internet, Pastor Richard? Estamos trabajando en eso, a ver si el equipo el equipo que trabaja con nosotros lo puede hacer, pero vamos a tratar y ver si se puede hacer eso. Ya. Por lo menos, no sé si lo vamos a poder hacer
en vivo, pero sí van a quedar grabadas las conferencias. Eso sí les puedo asegurar, que las conferencias van a quedar grabadas. Ya. Y yo pienso que sería lo más práctico, grabarlas y luego publicarlas. Uh-huh. Ahora, el punto es que aunque se transmitan o aunque se suban después, la gran ventaja de estar ahí en la conferencia es que sí vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas. Sí. Entonces, eso sí va a ser únicamente con la gente que está en el lugar, ¿no? Exactamente, sí, Digo, para exactamente. que no se confíen y digan, es exactamente lo mismo. Bueno, es mejor si pueden ir. No, Sí. es mucho mejor. La Es mucho diferencia. mejor. Les digo que conocer a Sebas en persona es mucho mejor que verlo en video. No te creas, no te creas. Pero de verdad estoy muy emocionado de poder estar ahí, no solo por el tema que vamos a estar desarrollando o que el pastor Nathan va a estar trayendo, que estoy ansioso por conocerlo y por escucharlo, sino también porque siempre que nos reunimos ahí en la comunión, se refleja el amor del Señor, y como decías recién, la humildad que todos tenemos y más que nada para hablar de estos asuntos que son asuntos que han traído división o distracción, más que nada, distracción durante muchos años. Así que muy emocionado de poder estar ahí en estos 18 y 19 de noviembre. Para todos los que están conectados, vamos a estar en California, en Paramount, California. Yo voy a estar ahí también en 2 semanas. En 2 semanas, comenzando viernes y sábado, 18 y 19 de noviembre, ¿verdad? Así es. Para cerrar el 20 de noviembre, me imagino que en el servicio de la mañana también vamos a estar ahí, así que súper contento. Ya tengo mis maletas hechas, lo único que me falta es pintarme y peinarme, que estoy despeinado, y después ya estamos listos. Y el domingo 20, el pastor Natán estará compartiendo la palabra en los 2 servicios, en los 2 cultos que tenemos, 10:30 de la mañana, 12 del mediodía. Pastor Seba también va a estar ahí con nosotros acompañándonos, así que también va a ser el combo completo. Sí, sí. Tengo que contar esto. Cuando estaba platicando con el pastor Richard, me decía, hermano, es que queremos aprovechar que va a estar aquí, pero no sé cuántas conferencias pueda dar en esos 2 días. Y le dije, hermano, no es cuánto puedo yo aguantar, es cuánto puede aguantar la gente. Yo puedo hablar por horas y horas y horas, o sea, yo no tengo problema en hablar de este tema por muchísimo tiempo. Más bien es qué tanto la gente está dispuesta a aguantarme a mí, no tanto qué tanto puedo yo hablar sobre escatología. Entonces, planeamos lo más que pensamos que va a aguantar la gente y que va a poder inclusive recordar. Entonces, pero sí son varias sesiones, sí son, si no me equivoco, como 4 o 5 sesiones. 4, el día viernes, que comenzamos con el tema fundacional sobre cómo leer e interpretar el libro de Apocalipsis, que creo que es fundacional, como decía el pastor Natán. Y después, el día sábado, vamos a comenzar a las 8 con desayuno. Nos están preparando un desayuno las hermanas acá, miren. El 80% de nuestra congregación son mexicanos y cocinan, pero buenísimo. No saben lo que les espera. Va a ser un banquete. Preparando el desayuno. Y después, el día sábado, creo que vamos a tener 3 conferencias que van a ser muy sustanciosas. Apocalipsis 20, el pastor Natán va a estar tratando acerca de esos temas tan controversiales como el milenio, qué significa que Satanás está atado, el estado intermedio, las 2 resurrecciones, de qué habla eso. Va a estar hablando también acerca de la marca de la bestia, qué significa la marca de la bestia, y va a estar hablando acerca de otro tema que también es tan controversial, acerca del rapto. A mí me gusta más usar la palabra arrebatamiento que rapto, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida. Estaba pensando que para nosotros los latinos, yo me acuerdo cuando yo tenía la posición dispensacional, estaba fundado, era una cuestión más de pasión que de otra cosa, ¿no? Cuando alguien, yo escuchaba que alguien hablaba, lo que leía es como
por dentro me hervía la sangre y me desesperaba, ¿no? Y a la misma vez cuando escuchaba predicar o enseñar de eso temblaba. Entonces, va a ser un tiempo muy hermoso. Así que yo los animo a todos los hermanos de Iglesia Emanuel que todavía no se han inscrito, que lo hagan. Aquellos que nos están viendo, que viven en el área aquí, en el área del sur de California, o que nos están viendo de alguna otra parte y se les hace posible viajar. Como dije, vamos a tener hermanos que vienen aquí del norte de México, del norte de California, van a venir unos pastores de Phoenix, Arizona, bueno, el pastor Seba que viene desde Miami, aquí que vengan y va a ser un tiempo muy bueno, muy lindo. Ya. Ok, pues ya para no hacer las preguntas, para no hacerlas esperar tanto, Pastor Natán, alguien pregunta acá, ¿la interpretación de la simbología la hace desde los profetas principalmente o desde un aspecto cultural del tiempo en el que se escribió? Yo sé que se ha escrito mucho acerca de la literatura apocalíptica en general de la antigüedad, o sea que no es algo único inclusive en el judaísmo. Y entonces se ha escrito mucho sobre eso, pero mi enfoque realmente no está en eso, no está en las prácticas culturales del género apocalíptico, sino más bien en ver que la mayor parte de Apocalipsis, o más bien prácticamente todo Apocalipsis, está tomando imágenes del Antiguo Testamento. Entonces, si podemos ver esa conexión, si tú le dices a la gente es que tienes que estudiar la cultura y tienes que estudiar otras fuentes literarias fuera de la Biblia para poder entender lo que está en la Biblia, te empiezas a complicar las cosas bastante. Y no es que eso no sea cierto, pero tú puedes entender de qué se trata Apocalipsis nada más leyendo tu Antiguo Testamento. Bien. Y si conoces bien el Antiguo Testamento, esa es una de las claves más importantes para entender Apocalipsis. Hay más de 500 alusiones en Apocalipsis al Antiguo Testamento, que es más alusiones que todo el resto del Nuevo Testamento junto, en un solo libro, en Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la clave más importante para entender los símbolos? El Antiguo Testamento. Todo viene de ahí. Y una vez que descubres eso, mucho del misterio de Apocalipsis se quita. Creo que se vuelve muy evidente a qué se está refiriendo el texto. Entonces, eso vamos a verlo cuando veamos la parte hermenéutica. Muy interesante, interesante. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre eso? No, yo creo que como dice el pastor Natán, ¿no? Ahí viene un principio importante, ¿no? La Biblia interpreta la Biblia. La Biblia se interpreta sola, ¿no? Y muchas veces se lee el libro de Apocalipsis sin tener en mente eso y se trata de buscar todo tipo de información extra bíblica fuera de la Biblia para poder entender eso. Y ahí es donde se complican las cosas. Empieza a especular o alegorizar el texto, ¿no? Esto significa esto, a mí me parece que significa esto, a mí me parece que los códigos de barra van a ser la marca de la bestia, que la vacuna. Entonces, y es interesante que cuando uno lee, por ejemplo, acerca de la marca de la bestia y uno va al Antiguo Testamento, uno va a Deuteronomio, uno va donde dice, ahora empieza a hacer sentido. Y creo que los primeros cristianos que recibieron el libro, yo creo que lo entendían muy bien, ¿no? Ellos entendían muy bien a lo que se estaba refiriendo. Sí. Podemos decir que el miedo que producen algunas personas leer el Apocalipsis puede tener el fundamento en la falta de conocimiento en el Antiguo Testamento. Por eso es que las personas corren a leer el Apocalipsis y tratan de buscar al dragón en todos lados o buscar la marca en todos lados porque no entendieron realmente cuál es la marca del creyente. Como decía el pastor Richard en Deuteronomio, el sello del creyente, del Hijo de Dios está en el corazón. Y yo creo que parte de lo que decía Ángel Pupo también, interesante, tener una armonía bíblica para llegar al Apocalipsis ya con un conocimiento de familia, ¿no? Porque el que está familiarizado con el Antiguo Testamento y con la manera en la que Dios comunicaba el mensaje,
uno dice, bueno, el Apocalipsis no es algo extraño, sino es la consumación de un mensaje completo. Así que creo que por Exacto. eso también la gente corre a leer ese libro. Ángel, Y, pregunta si oh, sí, el perdón. libro posición de y si es práctico, aplicativo. Esto yo creo que es una pregunta para el pastor Natán. Eh, este título, como decía Richard, es muy intencional, Ujú. escatología práctica, y la idea es, si hay una postura específica que, bueno, no es ningún secreto, es la postura milenial la que estoy presentando en el libro, pero más allá de presentar una postura, es presentar cómo es que la escatología afecta a la manera en que vivimos hoy. Entonces, Ujú. una de las cosas que en una de las ediciones del libro, uno de los editores, Daniel Puerto, me sugería, eh, algunos capítulos sí pueden ser un poquito difíciles de entender, algunos temas se pueden complicar un poquito. Pero entonces me decía, ¿por qué no terminamos todos los capítulos con una sección que se llama Poniendo en práctica la escatología? Entonces, al final del capítulo, cada capítulo, y hay 10 capítulos, cada capítulo termina con uno o dos párrafos que es un resumen de cómo se ve esto en la vida diaria, lo que hemos estado viendo en el capítulo. Entonces, aunque no hayan entendido todo bien lo que Ujú. yo estaba tratando de explicar o desarrollar en ese capítulo, por lo menos pueden leer ese resumen y decir, creo que estos principios me van a ayudar, si los sigo estudiando y me sigo metiendo en este tema, me van a ayudar en mi vida como cristiano de esta manera específicamente. Entonces trato de mostrar cómo nos da esperanza, cómo nos ayuda en nuestra santificación, cómo nos ayuda en nuestra relación con otros hermanos. Trato de mostrar que hay conexiones muy prácticas en todo lo que se está viendo de escatología a lo largo del libro. Entonces, cada capítulo tiene esa sección que se llama Poniendo en práctica la escatología. Excelente. Y yo creo que también va a ser un libro muy bueno para poder usarlo tener, para estudiar en las iglesias locales y eso. Y de hecho, nosotros estamos pensando poder, Pastor Natán, poder usar ese material, ese libro en nuestro instituto bíblico, Sí, Fernando Emanuel, ah, y ahora, orar. Estamos orando, esto no todavía ni siquiera se lo he mencionado al pastor Natán, pero estamos orando que él pueda ser uno de los profesores que nos enseñe escatología en el Instituto Bíblico. bueno, miren, hermanos, de hecho he venido enseñando escatología en algunos seminarios en los últimos años y parte del propósito también de escribir el libro, o sea, al estarlo escribiendo estaba pensando también en el seminario. Entonces, por eso tiene una mezcla un poquito interesante en cuanto a, sí está diseñado para pues cualquier cristiano que quiera leer y estudiar el tema, pero al mismo tiempo hay algunas partes que sí son un poco más académicas y están diseñadas para el seminario. Entonces, va a haber partes que la gente inclusive puede brincarse si no le entiende o no quiere leerlas, está bien, y de todas maneras va a ser de beneficio. Pero en realidad sí está escrito con una perspectiva de libro de texto también, que sirva como un libro de texto en el seminario para estudiar la materia de escatología. Entonces, sí, con gusto, hermano, a mí me encanta enseñar esta materia, entonces yo con gusto les ayudo en lo que pueda. Sí, Excelente. y me gustaría recalcar a mí es de que a mí me han preguntado que por qué tan emocionado por este libro. Digo, pues es para mí, aparte del libro que ya mencionamos anteriormente, que se escribió hace como 20 años, creo yo. Digo, para mí este es el libro más completo en escatología que yo he leído en español en mucho tiempo. Entonces, para mí eso es una gran noticia de poder tener acceso a un libro como este y poder y ser accesible, aún en el precio es muy accesible, que puedes comprar y regalárselos a tus amigos. Es un libro que en realidad es de mucha importancia y este es un libro que abre las puertas para que continúes estudiando el tema y creo que eso es muy importante porque cuando yo leía el libro, seguía digiriendo lo que decía. Wow, en realidad este libro abre las puertas para más estudio sobre eso. Y creo que eso es muy importante. Y muchos libros que ahora salen no tienen eso. Entonces, una de las cosas que sí me gustó fue de que
al final de los capítulos están estas partes que puedes poner en práctica en tu vida. Entonces yo decía, cuando terminaba de leer el capítulo, decía, ¿cómo voy a poner en práctica eso yo hoy? Y eso es importante sobre eso, digerir para poderlo practicar en nuestras vidas y no solamente para ver qué es lo que dice Natán Díaz para corregirlo, sino que para ver qué Natán Díaz tiene para enseñarnos, o qué es lo que realmente Natán Díaz cree, o qué es lo que los amilenialistas creen. Creo que eso es muy importante. Termino de decir eso y voy a hacer otra pregunta que alguien puso acá. Dice, ¿considera que el Israel étnico, tiene alguna importancia en la interpretación? Bueno, hay una sección en el libro. Mucho del libro sí está dedicado a hablar de cómo Israel y la iglesia están más conectados que desconectados. Es decir, hay más que tienen en común. Hay una anticipación que se da en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios que viene a través de Israel, que se amplifica en el Nuevo Testamento. Entonces, no es que la iglesia sustituya a Israel, es que la iglesia es una amplificación de Israel y el pueblo escogido de Dios de todos los tiempos. Entonces, trato de dar buenas bases para eso, bases teológicas, tomando por ejemplo, de Gálatas, de Romanos, de Efesios, muchas veces donde Pablo desarrolla ese tema. Pero en particular, hay al final del capítulo 4, que es sobre los símbolos de la iglesia, hay una sección sobre Romanos 11. Y Romanos 11 tiene una parte muy controversial que es sobre la manera en que las ramas han sido, la rama original fue quitada y nosotros fuimos injertados, es el olivo. Y luego Pablo dice algo que ha causado mucho debate sobre qué significa, que es, y después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, dice Pablo. Entonces, ¿qué significa eso? Y esa es la pregunta sobre el Israel étnico, que yo explico las tres posturas brevemente que hay acerca de qué significa todo Israel será salvo. Al final, creo yo que no importa mucho cuál sea tu postura, tu interpretación. Tú puedes ser amilenial y tener cualquiera de las tres posturas, pero las explico y digo cuál es a la que yo me inclino un poquito más, pero no soy súper dogmático sobre eso, pero es algo que explica, a mí me parece que Bavinck es el que mejor explica ese pasaje y doy esa interpretación. No, digo, como ya decía, puedo hablar por horas sobre esto, entonces voy a limitarme, pero para decir que sí está en el libro esa parte de Israel étnico, y creo que sí es importante considerar que no es la importancia que la Biblia tiene para el pueblo de Dios, nunca ha sido la parte étnica. Siempre es la parte de la fe y la parte espiritual. Ese es el peso que la Biblia siempre coloca sobre el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué significa verdadero judío? Es una pregunta que el Nuevo Testamento trata de contestar y creo que lo hace muy claramente, especialmente Pablo. Entonces, ¿hay un plan de Dios para Israel étnico? Claro, dentro de su plan para todas las naciones hay un plan. Y creo que está limitado a eso. Esa es mi opinión y es lo que trato de desarrollar en el libro. Antes de terminar, porque ya solamente tenemos unos cuantos minutos, vamos a tomar una última pregunta que creo que es importante contestarla antes de irnos, y luego si pueden hacer unas opiniones para que ya podamos concluir. De verdad, estoy muy agradecido de que puedan tomarse el tiempo de estar acá con nosotros. Pastor Natán, muchísimas gracias. Pastor Sebas también. Sí, claro, con gusto. Muchísimas gracias. Para los que se quedaron con aquello que yo quiero escuchar más, bueno, pueden hacer dos cosas. Uno, comprar el boleto, y dos, venir a la conferencia el 18 y 19 de noviembre acá en California, en Paramount, en la Iglesia Reformada Emanuel. También Pastor Natán y yo hemos hecho un video hace como un mes que hablamos sobre el libro, una pequeña reseña de 1 hora y 15 minutos. Entonces también pueden ver eso. Y la última pregunta sería, ¿es la escatología una forma de reglas, leyes para la iglesia cristiana? ¿Cómo? Perdón, es que no se estaba cortando.
que si es la escatología una forma de reglas o leyes para la iglesia cristiana. No, es solamente una manera de ponerle un título a una categoría, a un tema bíblico. Entonces, en la teología sistemática hay muchos temas que normalmente se estudian, que son desarrollados a lo largo de todas las escrituras. Entonces tienes cristología, bibliología, neumatología, soteriología. O sea, todos esos son temas que nada más son para referirse a un aspecto particular. Y escatología es en referencia a las profecías bíblicas, especialmente acerca del futuro, que dice la Biblia acerca del futuro. Entonces, es solamente un nombre que se le pone, ¿no? Suena complicado, pero no es, o sea, es solo eso, es profecía bíblica. Quiero decir algo, y no sé si me voy a meter en problemas por decir esto, porque yo sé que ustedes están teniendo mucho cuidado en no hablar mucho de este tema, pero lo voy a decir porque creo que esto va a ser también muy significativa la conferencia en California. La versión final del libro, y este es el plan. Yo sé que ustedes no quieren quedar mal, pero este es el plan. Es que sí va a estar disponible el libro en la conferencia, por primera vez la versión final del libro. Entonces, digo, primero Dios, decimos primero Dios, como dice Santiago, no sabemos qué va a pasar mañana, obviamente no está en nuestro control, pero el plan sí es que esté disponible para entonces la versión final que está sacando Poema. Y Sí, es básicamente la inauguración de esta versión final del libro que va a estar disponible ahí, sí, que yo no tengo todavía en físico. ya que Pastor Natán dio la gran noticia, esa es una de las cosas que tenemos para la conferencia. Es una sorpresa todavía, porque algunos no van a ver este live y para ellos va a ser sorpresa. Es el libro de Escatología Práctica por Natán Díaz. Y estamos trabajando duro estamos trabajando con Poema para poder obtener esos libros y poderlos dar. Y yo, es más, estamos pensando en realidad para nosotros es un gran honor de que podamos presentar ese libro en nuestra conferencia, porque es la primera vez que se va a presentar el libro completo. Es una de las mejores noticias de la conferencia. Entonces, Pastor Natán, muchísimas gracias por darnos ese privilegio a nosotros, a Iglesia Reformada Emanuel. Así que el 18 y 19, y sigo diciendo 18 y 19 de noviembre, acá en Paramount, California. Yo sé que culturalmente los latinos dejamos todo a última hora, pero es muy importante que los que planean venir, por favor, se registren. A los que están aquí en el área o los que van a venir de afuera pueden ir a la página de la iglesia a registrarse, porque esa es una de las cosas también. Tenemos que preparar con el material, con el libro, así que no lo dejen a última hora. Es muy importante que lo puedan hacer con tiempo. Ya falta muy poco, 2 semanas, y estamos muy expectantes a lo que va a pasar aquí en California. Así es. Pastor Sebas. No, contento. Llevo mi gorrito de estudiante, mi notebook, mi computadora y tomo mis notas, así que... Y listo para comer. El pastor dijo que va a haber también comida mexicana, así que va a ser un seminario de escatología culinaria. Así que voy listo. Veo que están preguntando si está disponible en Amazon. Todavía no. No. Va a estar disponible, pero eso va a ser después de la conferencia. Entonces tendrán que estar todavía más tiempo si quieren comprarlo en Amazon. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. Se los agradezco muchísimo. Si puede, por favor, Pastor Sebas, cerrarnos en oración. Claro que sí. Vamos a orar y dar gracias al Señor por este tiempo y por permitirnos conectarnos y públicamente hablar la verdad. Vamos a dar gracias, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por la gente que se ha conectado, pero gracias porque tu nombre ha sido glorificado, como siempre, a través de nosotros, a través de lo que hablamos. Señor, y que así sea, y que seamos conscientes de esta verdad, Señor, que por medio de lo que decimos, de lo que decidimos, tú eres glorificado. Señor, te pedimos por esta conferencia, te pedimos, Señor, que muchas personas que puedan asistir o conectarse puedan organizar un poco su esperanza, ya que algunos están
con miedos, que algunos están con inseguridades, que podamos recordar siempre las palabras del apóstol, que nos separará del amor de Cristo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, es el sello en nuestra vida, Señor, y eso es lo que debe latir en nuestra esperanza. Te pido por el pastor Natán, para que puedas, Señor, usarle y que a través de sus palabras podamos ser edificados, instruidos, y te damos gracias por este live, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchísimas gracias. Los vemos en noviembre 18 y 19, mis hermanos. Nos vemos. Saludos. Bendiciones. Cuídense. Bendiciones. Bye, bye.